A ver, hablemos de Herbert Marcuse, un hombre que, bueno, es una figura clave de la escuela de Frankfurt. Suena a la rebelión de los 60, pero también resuena en muchos de nuestros debates de hoy. Y aquí está el dilema, el gran enigma. ¿Fue un crítico moderno, radical, o fue, quizás sin darse cuenta, el primer posmoderno? Vamos a tratar de resolver este rompecabezas. Y es que, si leemos a Marcuse hoy, muchas de sus ideas suenan increíblemente actuales. Pareciera que las escribió ayer. Pero, a ver, ¿eso lo convierte automáticamente en el padre del posmodernismo? Para responder a eso, no podemos mirarlo solo a él. Necesitamos ponerlo en contexto, especialmente junto a un colega con el que compartió una idea fundamental. Y aquí entra este concepto que puede sonar un poco denso, pero que es clave para todo. La dialéctica negativa es una idea que desarrolló junto a su colega Theodor Adorno. ¿Entender qué es esto? Bueno, es la llave para abrir la puerta no solo a su pensamiento, sino también para ver las diferencias, a veces sutiles pero importantísimas entre ambos. Entonces, pongamos a Marcuse y Adorno cara a cara. Pensemos en ellos como dos pensadores que tenían la misma herramienta en su caja, la negatividad. Pero la usaron de maneras, bueno, radicalmente diferentes. Para uno, fue un arma para la lucha política. Para el otro, fue una herramienta para pensar, un método filosófico. En el corazón del pensamiento de Marcuse está esta idea poderosísima, el gran rechazo. Él veía una sociedad que lo consume todo, ¿no? Una sociedad que puede tomar cualquier acto de rebeldía y convertirlo en una camiseta, en un producto. Frente a eso, decía Marcuse, no sirve de nada intentar reformar desde adentro. La única respuesta auténtica, la única posible, es un no. Pero no un no a medias, un no total, absoluto al sistema entero. Y aquí viene un detalle interesante para entender la gran diferencia entre sus enfoques. Es casi un truco visual, una simple distinción de escritura, minúsculas versus mayúsculas. Cuando hablamos de Marcuse, hablamos de una dialéctica negativa, así en minúsculas. ¿Por qué? Porque para él era algo práctico, una herramienta de trabajo. Era su arma para la crítica social, algo que se usaba en el mundo real para buscar la liberación. El objetivo era claro, la transformación. Ahora, por otro lado, tenemos a Adorno. Él tomó esta misma idea, pero su enfoque fue, digamos, mucho más abstracto, más sistemático. Para Adorno, el problema no estaba tanto en la calle, sino en la cabeza, en las estructuras mismas de nuestro pensamiento. Y por eso, cuando hablamos de Adorno, hablamos de la dialéctica negativa, con mayúsculas, como el título de un libro. Porque para él era eso, un método filosófico completo y riguroso. Era una crítica profunda a la lógica, una especie de advertencia constante para que el pensamiento no intente meter toda la realidad en una cajita y decir, ya la entendí. Esta tabla lo resume perfectamente. Marcuse, con su influencia de Freud, siempre estaba buscando un quién. ¿Quién va a ser el agente del cambio? ¿Quién va a encarnar este gran rechazo? Y miraba a los marginados, a los estudiantes. Adorno, en cambio, era mucho más pesimista. Para él, la negación era más bien un cómo pensar sin dominar, una resistencia que se daba en el plano de la filosofía misma. Ok, con esta diferencia entre Marcuse y Adorno ya más clara, podemos volver a la pregunta del principio. Si Marcuse es tan diferente, ¿cómo es que sus ideas suenan tanto a posmodernismo? ¿Dónde está ese puente? Y la mejor forma de verlo es, literalmente, como eso, un puente. Pensemos en él como alguien que construyó un puente, puso los cimientos, las ideas clave que luego usarían los pensadores posmodernos. Pero, y aquí está lo interesante, él nunca cruzó ese puente. De hecho, se quedó en la orilla moderna, rechazando las conclusiones a las que llegaron los que sí lo cruzaron. Y la verdad es que es fácil ver por qué se le confunde. A ver, repasemos. Criticó la idea de una ciencia neutral, diciendo que era una herramienta de poder. Describió cómo el individuo ya no es autónomo, sino que está moldeado por el sistema. Dejó de enfocarse solo en la clase obrera y buscó la revolución en los márgenes, en lo que podríamos llamar micropolítica. Y fundamentalmente puso el deseo y la cultura en el centro de la lucha política. Todo esto, bueno, es casi un adelanto de lo que luego dirían figuras como Foucault o Lyotard. Pero, y este es un pero gigante, a pesar de todas estas similitudes que suenan tan posmodernas, hay un punto de quiebre,
una línea que Marcuse simplemente no estaba dispuesto a cruzar. Y esa línea es esta, los metarrelatos, o las grandes historias. El posmodernismo, en esencia, es una desconfianza profunda hacia esas grandes narrativas que lo explican todo. Pero Marcuse, él se aferró a una, quizás la más grande de todas, la historia de la emancipación humana universal. Él nunca perdió la fe en que era posible una liberación total para toda la humanidad. De aquí la división se vuelve clarísima. Marcuse, el modernista, creía en un final, buscaba ese gran rechazo para llegar a una utopía concreta. Creía en una verdad, en una esencia humana que liberar. El posmodernismo, el escéptico, es todo lo contrario. Su estrategia no es un no final, sino una deconstrucción infinita. Desconfía de la verdad con mayúsculas y ve las utopías como algo peligroso. Prefiere la resistencia local, fragmentada, sin un gran final. Bien, entonces, ¿cómo entendemos su legado? Si no fue el primer posmoderno, ¿qué lugar ocupa en la historia del pensamiento del siglo XX? Quizás la palabra más precisa no es fundador o padre, sino catalizador crítico. Pensemos en una reacción química. El catalizador es esa sustancia que hace que todo suceda, que acelera la reacción, pero que al final no forma parte del compuesto nuevo. Eso fue Marcuse para el posmodernismo. O sea, lo que hizo fue tomar las herramientas de su propia época, las herramientas de la modernidad, la dialéctica, la idea de un todo, la fe en la utopía, y las usó para criticar a esa misma modernidad. Pero lo hizo de una forma tan radical, tan profunda, que llevó esas herramientas hasta el punto de quiebre. Expuso sus fallas tan claramente que la siguiente generación de pensadores dijo, ¿saben qué? Estas herramientas ya no nos sirven. Las descartaron por completo. Él, en cierto modo, los llevó hasta la puerta y les mostró por qué tenían que abandonarlo todo. Y esto nos deja con una pregunta final, una que resuena mucho hoy en día. Marcuse creía en la fuerza de un no total, unificado, el gran rechazo. Pero si miramos nuestro mundo actual, con sus críticas constantes, fragmentadas, que van en 1000 direcciones, la pregunta es, ¿hemos perdido como sociedad la capacidad de decir un no así, tan rotundo y total? Quizás ese es el verdadero enigma que nos deja Marcuse para pensar hoy.